Después de enseñar las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos y de las ovejas y los cabritos sobre la forma de prepararse para los acontecimientos de los últimos días, Jesús dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y entregarán al Hijo del Hombre para que lo crucifiquen». Jesucristo estaba anunciando la traición del que lo entregaría y lo estaba haciendo al anochecer del martes nuestro, que era el comienzo del miércoles judío. La Pascua comenzaría al anochecer de nuestro jueves, que era el comienzo del viernes judío. De esa manera Jesús estaba poniendo fecha a su crucifixión, de la que había estado hablando durante los últimos 6 meses. Y leemos que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Era una reunión del Sanedrín en el patio o atrium, alrededor del que se levantaban los edificios del palacio. Caifás fue el sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36. Su suegro Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15, pero muchos seguían considerando a Anás como el sumo sacerdote. Y allí estaban reunidos todos en su confabulación satánica para prender con engaños a Jesús y matarlo. Pero no querían hacerlo durante la fiesta para que no hubiera alboroto entre el pueblo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el debate del martes en el templo revelaron el gran número de seguidores que tenía Jesús en Galilea. Y como los ancianos temían un motín a favor de Jesús, estaban discutiendo sobre la necesidad de prenderlo después de la fiesta, cuando las multitudes se hubieran dispersado. El Sanedrín estaba actuando como los dirigentes de nuestros días, que gobiernan no para el pueblo, sino de espaldas al pueblo. Mateo y Marcos contaron que Jesús, mientras los ancianos del Sanedrín estaban hablando contra él, fue a Betania, a casa de Simón el leproso. Pero Juan contó que Jesús fue a Betania, pero no a la casa de Simón el leproso, sino a la casa de Lázaro, Marta y María. Y Juan nada dice del tal Simón, y desconocemos qué relación habría entre Lázaro y sus hermanas con este hombre, a quien suponemos que Jesús curaría de su lepra. Esta no era la primera vez que Jesús visitaba a Lázaro y a sus hermanas. Recordamos cuando Jesús visitó anteriormente a Marta y a María, y cómo mientras Marta estaba atareada con los cuidados de la casa, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Y a las quejas de Marta dijo el Señor: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte que nadie le quitará jamás». Lo que Jesús quería enseñar a Marta era que ya tendrían tiempo las dos de hacer las tareas de la casa, pero no cuando el Señor estaba de visita en su hogar. Y Jesús alabó a María por haberlo entendido así. Y Juan contó que en esta otra visita de Jesús, Lázaro, Marta y María habían preparado una cena, y nuevamente vemos a Marta sirviendo a todos y a María atenta a su Señor. Y en un momento de la cena, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mateo y Marcos contaron que María también ungió la cabeza de Jesús cuando estaba sentado a la mesa.
Ungir los pies de una persona o ungir su cabeza con aceite era una muestra de gran respeto y honor, pero ungir la cabeza y los pies y hacerlo con perfume de nardo y con tal abundancia fue un acto de reverente homenaje, extraño incluso en el homenaje a los reyes. El acto de María fue, pues, la expresión y demostración de un corazón lleno del espíritu de adoración y de afecto. María demostró con esta unción que era la primera persona entre los seguidores de Jesús que comprendía y aceptaba abiertamente las enseñanzas del Salvador de que Él debería sufrir y morir. Y supo entender las palabras de Jesús a sus apóstoles de que el sacrificio de la vida de su Señor era inminente. Por eso María sabía muy bien lo que hacía al ungir a su Señor de aquella manera. El perfume de nardo se usaba para ungir a los muertos. María, al ungir a Jesús mientras estaba vivo aún, estaba dando testimonio de su sacrificio y de su muerte. Por eso dijo el Señor: ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El perfume de nardo puro que usó María para ungir a Jesús era muy caro, con un valor de más de 300 denarios, que era el equivalente al salario de un año de un obrero. Por eso Mateo contó que los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Marcos cuenta que no fueron todos, sino algunos de los discípulos quienes dijeron esto. Y Juan dijo que fue solo Judas el que se quejó, porque Judas estaba encargado de la bolsa y, como era un ladrón, se quedaba con parte del dinero que se echaba en ella. Fueran muchos o pocos, lo cierto es que los discípulos se quejaron y se enfadaron al ver a María ungir a Jesús y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Estos discípulos, al llamar desperdicio a la unción dada al Señor como preparación para su sacrificio expiatorio, demostraron tristemente su incapacidad para discernir lo sagrado de lo profano en un momento tan especial. Era lo mismo que había hecho Marta cuando dio más importancia a las tareas de la casa que a las palabras de Jesús. Y nuevamente tenemos a María enseñando, en este caso a los apóstoles, dónde estaba lo necesario, como dijo Jesús a Marta. Y Jesús dio nuevamente la razón a María, diciendo a sus discípulos: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho como preparación para mi sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará para memoria de ella lo que ha hecho conmigo. Pues sí, al estudiar esta lección estamos recordando con admiración lo que hizo María y recordamos con tristeza la reacción de los discípulos. Y yo recuerdo también con pena lo que algunas personas no miembros de la Iglesia dijeron cuando se construyó el Santo Templo de Madrid. Al ver aquel hermoso templo terminado, algunos se quejaron diciendo que lo gastado se debería haber usado para ayudar a los pobres. Ellos también pensaron que la construcción del templo fue un desperdicio. Y dijeron esto porque no sabían los cientos de millones de dólares que gasta la Iglesia todos los años en ayuda humanitaria para personas de todo el mundo que no son miembros de la Iglesia. Y lo dijeron porque es muy fácil administrar el dinero que no es tuyo. Y también porque, como en el caso de las quejas contra María, tan preocupados están con lo material, lo terrenal, lo temporal y lo humano, ignorando lo espiritual, lo celestial, lo eterno y lo divino, que no entienden
ni valoran lo que se hace en el templo sobre el plan de salvación de las personas y de las familias. Para ellos solo es importante lo físico y todo lo que se haga por la salvación de las almas es una pérdida y un desperdicio. Y Jesús les diría lo que dijo a quienes le seguían solo para llenar sus estómagos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese fue el gran pecado de Judas, poner precio a lo divino, porque fue a los principales sacerdotes y les dijo sobre Jesús: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Judas y María representan dos extremos. María da lo mejor que tiene por amor al Señor y Judas está dispuesto a vender a su maestro por dinero. Y los principales sacerdotes le ofrecieron 30 piezas de plata de las que habló el profeta Zacarías. Judas vendió a su Señor a la baja por 30 piezas de plata, que es la cantidad que se pagaba por un esclavo. Ese fue el pago a Judas por vender a su Dios. ¿Qué precio ponemos nosotros por las cosas sagradas? ¿Por cuánto estamos dispuestos nosotros a vender y a abandonar nuestra lealtad al Evangelio restaurado? ¿Nos parece también a nosotros un desperdicio poner a disposición de Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos? Mientras tanto, había llegado el día y la hora de celebrar la Pascua y los discípulos, siguiendo lo que Jesús les había mandado, hicieron los preparativos para comer la Pascua. Y al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos sus discípulos empezaron todos ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Los apóstoles, cuando escucharon esta terrible acusación de su maestro, no empezaron a acusarse unos a otros, sino a evaluarse a sí mismos. Y se preguntarían si habría algo en ellos que deberían corregir en su relación con el Salvador, un gran ejemplo a seguir por todos nosotros. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos para remisión de los pecados. En su revisión de la Biblia, José Smith añadió a las palabras de Jesús cuando instituyó la Santa Cena que al dar el pan y el vino a los discípulos, Jesús lo hacía en memoria de su cuerpo y de su sangre respectivamente. Es decir, que el pan y el vino no se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo al bendecirlo o al consagrarlo, como enseña la Iglesia Católica con la llamada transustanciación, sino que son sólo emblemas o símbolos del sacrificio expiatorio de Jesús. Pero sí es importante entender que al participar de la Santa Cena todos los días de reposo debemos ser reverentes, y al tomar el pan debemos hacerlo en memoria del cuerpo de Cristo, y al tomar el agua debemos hacerlo en memoria de la sangre de Cristo. Los padres deben enseñar esto a sus hijos y hacer que ellos lo pongan en práctica desde muy pequeños.
El elder Dallin H. Oaks enseñó que la ordenanza de la Santa Cena hace que la reunión sacramental sea la más sagrada e importante de la Iglesia. Y añadió lo siguiente: me doy cuenta de que algunos jóvenes e incluso algunos adultos todavía no han llegado a entender el significado de esta reunión ni la importancia que tienen en ella la reverencia y la adoración individual. El momento de la Santa Cena es cuando demostramos si de verdad hemos aprendido a discernir lo sagrado de lo profano, como hemos visto en la conducta de Marta, de María y de los discípulos cuando estaban delante de Jesús preparándose para su sacrificio expiatorio. Es el momento de demostrar, como hizo María, que no es un desperdicio todo lo que tengamos que sacrificar por Dios y por su obra de salvación y expiación. Es un tiempo sagrado en el que evaluar nuestra vida y poner en orden todo lo que sea necesario para ser fieles a los convenios que hemos hecho desde que nos bautizamos. Dios espera todo lo que podamos dar, porque Él nos dio el ejemplo, sacrificando todo, aun su propia vida, para abrirnos las puertas de la salvación y de la exaltación en el reino de los cielos.